Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la clase número 7. En esta clase vamos a ver proporcionalidad. Vamos a ver tanto la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad combinada, que como su nombre lo dice, combina tanto la proporcionalidad directa como la inversa. ¿Bien? Bueno, vamos un poquitito con contenidos, ya para que después realicemos problemas o ejercicios directamente del DEMRE, ¿cierto? O problemas que proponen sus ensayos. ¿Qué es lo que es la proporcionalidad directa? ¿Ya? Este tema se enmarca dentro de el eje de álgebra y funciones, ¿ya? Está ahí. Y, y más que nada, lo que buscamos con la proporcionalidad directa es buscar una incógnita, ¿ya? Es buscar un- uno de los números que nos faltan para tener nuestra solución. Entonces uno podría decir que se parece, en definitiva, a las ecuaciones de primer grado, ¿cierto? O que también se podrían parecer a, cuando nosotros realizamos la búsqueda de una X con igualdad de fracciones y la regla 3 simple. Ya también se podría parecer a eso. Pero La, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación de primer grado en encontrar una X o llegar y aplicar la regla 3 simple? La diferencia radica en que la propuesta, es decir, leer el problema y proponer el ejercicio matemático es diferente, ¿ya? Porque en la ecuación, básicamente, yo tengo la X y la despejo de alguna u otra forma. En cambio, aquí en la proporcionalidad directa e inversa, yo tengo que proponer matemáticamente cómo encontrar la X. ¿Cómo encontrar la X? Esa es la idea en la proporcionalidad directa e inversa. Es que yo leo un ejercicio y propongo de tal manera el problema matemático que me va a permitir desarrollar o encontrar la X. Veamos lo que significa entonces la proporcionalidad directa. Porque como tenemos dos, la directa y la inversa, vamos a tener primero una propuesta y después quizás otra propuesta con la inversa. Dice, son dos magnitudes que directamente van a ser proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Aquí hay mucho bla bla, ¿ya? Entonces, para poder evitar tanto contenido, la proporcionalidad directa la vamos a ocupar como un ejemplo, con un ejemplo de la fotocopia, ¿ya? Si yo tengo una fotocopia que me cuesta 50 pesos, ¿ya? Y tengo tres fotocopias, por lo tanto, inmediatamente yo voy a poder decir que esas tres fotocopias me van a costar, ¿cierto? Una fotocopia me va a costar 50 pesos y tres fotocopias, yo inmediatamente, sin hacer mucho cálculo, me van a costar 150 pesos, ¿cierto? 10 fotocopias me van a costar 500 pesos. Entonces, lo que yo tengo que comprender en la proporcionalidad directa es que esta variable que está acá, que son las variables fotocopias, ¿cierto? Que son las variables fotocopias, van a ir aumentando, ¿cierto? Al igual que lo va a hacer esta variable que es la variable dinero. Por lo tanto, ambas variables suben o ambas variables bajan. Esa es como la idea, ¿cierto? Ambas variables suben o ambas variables bajan. Por ejemplo, si yo tengo 5 fotocopias, respecto al 10 bajó, ¿cierto? Disminuyó esa variable, porque tenía 10 y ahora bajó a 5. Por lo tanto, el dinero, ¿cierto? El dinero también va a disminuir. ¿Ya cuánto va a disminuir? Acá disminuyó a cuánto? A la mitad. Disminuyó un medio. A la mitad, ¿cierto? De 10 pasamos a la mitad. Este dinero también va a disminuir a la mitad porque si yo tengo que cada fotocopia cuesta 50, por lo tanto 50 por 5 me va a dar 250 pesos. ¿Y cuánto disminuyó el dinero? También disminuyó la mitad. Esa es la clave
de la proporcionalidad directa, que ambas disminuyen proporcionalmente igual. Entonces, si esta variable aumenta el triple, por ejemplo, si yo tengo 30 fotocopias, el dinero también va a aumentar el triple. Es decir, de 500 pasamos a 1500. Esa es la clave de la proporcionalidad directa, que siempre vamos a tener una constante de proporcionalidad. ¿Qué es esto? La constante. Aquí yo le di el ejemplo de un medio, pero aquí podría haber sido 3, porque de 10 pasamos a 30 y de 500 pasamos a 1500. La clave está en la constante de proporcionalidad, que siempre tiene que ser igual cuando yo divida mis variables. Por ejemplo, 50 dividido en 1 es 50, ¿cierto? 150 dividido en 3 es 50. 500 dividido en 100 es 50. 250 dividido en 5 es 50. 1500 dividido en 30, 50. Se dan cuenta que 50 se va manteniendo cuando yo divido mis variables. ¿Bien? Vamos con la proporcionalidad inversa para ya tener ambos contenidos y después ver ejercicios. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. O, dicho de otra forma, multiplicar cualquier valor de la primera magnitud o variable por su correspondiente valor de la segunda magnitud, se obtiene siempre el mismo valor. Que es ahora, antes, fíjense, que era dividir, ¿cierto? Si yo dividía mis dos variables, se obtenía una constante, siempre igual. Entonces, por eso aquí da un ejemplo de división de las constantes, de la variable. En cambio aquí, perdón, aquí es una multiplicación de las variables. 420 por 1, 210 por 2. Aquí me va a dar una constante. Veamos un ejemplo concreto para que nos vayamos entendiendo. Vamos a poner el siguiente. Vamos a decir que 3 trabajadores, ¿ya? 3 trabajadores se demoran un día en realizar un trabajo X, ¿ya? 3 trabajadores se demoran un día completo. 6 trabajadores, aumenté, ¿cierto? Aumenté el doble. 6 trabajadores se van a demorar más que un día o menos que un día al realizar ese mismo trabajo. Se van a demorar menos. Se va a demorar menos. Entonces, ¿y por qué se llama inversamente proporcional? Porque fíjense que de 3 al pasar a 6 fue el doble, ¿cierto? Pero, por razonamiento lógico, ¿cierto? Si 3 trabajadores se demoran un día, 6 trabajadores se van a demorar la mitad de día, 0,5 días o un medio día, o la mitad de un día. Entonces, esta variable, al pasar de 1 a 0,5, fue inverso a 2, porque no es 2, ¿cierto? No lo duplico, sino que al contrario, es inversamente proporcional. Esta aumenta, pero esta disminuye en relación a su proporción directa, a su proporción. A diferencia de lo que pasaba en la directa, que del 10 al pasar a 5 disminuyó la mitad y del 50 a pasar a 250 también fue la mitad. Por eso es directamente proporcional. Ambas variables directamente suben o bajan proporcionalmente. En cambio aquí, ambas variables disminuyen o aumentan inversamente. Esta al doble, pero esta a la mitad. Si yo tuviese 9 trabajadores, ¿cierto? 9 trabajadores, me voy a demorar, ¿cierto? Un tercio de día, ¿cierto? Un tercio de día. Y ahora, ¿cómo voy a calcular la constante de proporcionalidad? Antes la constante de proporcionalidad era dividiendo una variable por la otra, ¿cierto? Y se iba manteniendo un número. 50 dividido en 1, 50. 150 dividido en 3, 50.
500 dividido en 100, 50, etcétera, etcétera. En cambio aquí la proporcionalidad, como lo decía la descripción, es multiplicando 3 por 1, 3. 6 por 0,5 o 6 por 1/2 es 3. Y 9 por 1/3 es 3. Se dan cuenta que la constante de proporcionalidad se mantiene igual. Ahí yo me puedo dar cuenta que el ejercicio está bien planteado. Porque, ¿qué pasa si yo hiciese una división de esto? Por ejemplo, 1 dividido en 3 me quedaría 1/3. 0,5 dividido en 6 me daría 1/12. Entonces aquí me doy nuevamente cuenta de que esto no sigue una proporcionalidad directa, para nada. Es una proporcionalidad inversa, porque al multiplicar las variables se mantiene una constante. Bien. Proporcionalidad directa e inversa, ¿cierto? Que aquí vamos a usar combinaciones entre la directa y la inversa, ya lo vamos a ver en ejercicio, pero aquí lo que me interesa ver es los repartos proporcionales. Me imagino ya que han visto en muchos ejercicios del colegio, cuando le dicen, bueno, tenemos que repartir una herencia, ¿cierto? De acuerdo a las siguientes razones de los hijos, ¿cierto? Que, no sé, proporcionalmente a la edad, o también se utiliza mucho 5, es a 3, es a 2, números, ¿cierto? Bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy día. Dice, un padre entre sus dos hijos, perdón, un padre reparte entre sus dos hijos 35 golosinas, ¿ya? De forma directamente proporcional a las edades de cada uno, que son 3 y 4 años. Entonces, si es directamente proporcional, lo que está diciendo es que al niño de 4 años le va a tocar más que al niño de 3, ¿cierto? Porque si esta variable, que son las edades, esta es una variable y la otra esta, y yo tengo que repartir la golosina directamente proporcional, aquí va a ir una cantidad de golosina y aquí también, pero en este caso van a haber más, ¿cierto? Entonces hay que repartir 35 golosinas directamente proporcional, o podríamos decir simplemente proporcionalmente, ¿ya? Porque de repente la palabra directa no se utiliza para decir proporcionalmente. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿cuántas partes en total tengo para repartir? En total son 7 partes, porque por cada año, ¿cierto? Por cada año yo voy a repartir una cantidad de golosinas. Si tengo 3 años, bueno, le va a tocar 3 años repartidos en sus golosinas. Aquí le va a tocar 4 años por cada año de golosinas. Entonces, en verdad tengo 7 partes, o 7, si ustedes quieren, fracciones, ¿cierto? Entonces, tengo 7 partes. Entonces, sumo 3 y 7. Por lo tanto, a esos 35 golosinas la voy a dividir en 7. Y lo que yo puedo concluir aquí es que por cada año le va a tocar 5 golosinas. Por cada año cumplido, ¿cierto? Porque como dividí 35 en 7 años, quiere decir esto que cada año le corresponde 5 golosinas. Por lo tanto, al primer hijo le va a tocar 5 por 3, porque por cada año son 5, pero como este tiene 3, le va a tocar 3 veces 5, que son 15 golosinas. Ya a este le va a tocar 5 golosinas por 4 años. Por lo tanto, le va a tocar 20 golosinas. 15 más 20, ahí están las 35 golosinas. Entonces aquí puedo decir claramente, ¿cierto? Que 15 y 20 están repartidas de forma proporcional. ¿Bien? Este es un ejercicio muy típico, bueno, no este mismo, porque este es bastante simple, pero me refiero con el contenido, ¿cierto?, de las preguntas pares. Veamos aquí. Dice, ¿cuál es el valor de X en la siguiente proporción? ¿Ya? Lo que me está diciendo aquí, este 5 dividido X es igual a 15 dividido 135, se le llama razones. Esta primera razón y esta segunda razón. ¿Qué quiere decir razón?
Primero se lee de la siguiente manera, se lee 5 es a x. Y yo también lo puedo expresar como 5 es a x, como una fracción. Y eso va a ser igual a 15 es a 135. Entonces, esta es una proporción bastante simple y cuando hablamos de proporciones secas, vamos a asumir inmediatamente que son proporciones directas. ¿Bien? Entonces, aquí podríamos calcular, ¿cierto? Sin mucho problema, eh, cuánto le corresponde. Y aquí, fíjense como que ya sabemos que es una proporción directa, quiere decir que esta variable está asociada con esta, ¿cierto? Está asociada así, como que fuesen 5 años y le tocan 15 golosinas. Y esta variable está relacionada con esa, ¿sí? Por lo tanto, de 5 al pasar a 15, ¿cuánto creció? Creció el triple, ¿cierto? Porque 5 por 3 pasamos a 15. Y x al pasar a 135, como una proporcionalidad directa, también tendría que ser el triple. Pero ya vamos a verificar si que eso se cumple o no. Entonces, para poder desarrollar, perdón, para poder desarrollar una proporción directa de esta forma, simplemente multiplicamos cruzado o hacemos lo que se llama la regla 3 simple. ¿Bien? La regla 3 simple. Y decimos 5 por 135, multiplicamos cruzado, 5 por 135, tiene que ser igual a x por 15, 15x, y aquí simplemente despejamos la x, y me quedaría 5 por 135, ¿cierto? Que es lo mismo, no lo hemos desarrollado. Y como este 15 está multiplicándose con esta x, este 15 va a pasar dividiendo acá abajo. Y aquí podemos simplificar. Este 5 en el 15 cabe 3 veces. Entonces me quedaría 135 dividido en 3, ¿cierto? Y ese 135 dividido en 3 es 45. Entonces, esa x vale 45. 45 multiplicado por 3 me da 135, sí. Se dan cuenta que la proporcionalidad directa se mantiene esa constante, ya que es básicamente cuánto creció una variable respecto a la otra. Veamos esto, dice, por X tarros de pinturas que se compran, ¿ya? X tarros de pintura, ¿cierto? Estos son los tarros de pintura. Por X tarros de pintura que se compran, se paga, aquí está el precio, se paga P. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga en peso por comprar 2 tarros menos de pintura? Entonces ya no voy a comprar X tarros, sino que voy a comprar X menos 2. Y yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. Le voy a poner signo de interrogación aquí. Esta variable respecto a esta, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó, porque antes eran X tarros y ahora van a ser 2 menos. Yo voy a tener que pagar más o menos. Aquí disminuyó. Voy a tener que pagar más o menos. Menos, ¿cierto? Por lo tanto, porque como cada tarro cuesta lo mismo, es a menor tarros, menor pago. Menos precio pago. Entonces, es una proporcionalidad directa. Para poder desarrollar ese signo de interrogación que es lo que me están preguntando, voy a multiplicar siempre cruzado. Si es que me llega a tocar una proporcionalidad inversa, voy a multiplicar hacia el lado, ¿ya? Hacia el lado. Bueno, X por el signo de interrogación, voy a usar signo de interrogación para no usar letra ni otra X porque nos confundiríamos, es igual a X menos 2, ¿cierto? Entre paréntesis, por P. Y así multiplicamos cruzado y mantenemos la igualdad. Nosotros necesitamos despejar este signo de interrogación, ¿cierto? Lo dejamos solito. Ese x que está haciendo, está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Nos queda x menos 2 por p,
Y todo eso dividido en X. Por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar X menos 2 por P partido por X. ¿Está esa alternativa? Esa alternativa es la E. Bueno, está al revés arriba en el numerador, pero es exactamente lo mismo. Se da cuenta que es muy simple cuando yo tengo claro si las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen, o por el contrario, una va a aumentar, la otra a disminuir, por lo tanto inversa, y ahí ya no multiplico cruzado, sino que hacia el lado. Veamos, dice, una familia de 6 personas, entonces aquí vamos a poner personas, ¿cierto? Y aquí una familia de 6 personas tiene comida para 30 días. Entonces, comida o día le podríamos poner, pero bueno, comida 30 días, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo les durará la comida? Es decir, ¿cuánto tiempo iríamos aquí? Esa va a ser la incógnita. ¿Cuánto tiempo le durará la comida si se integran 3 nuevos miembros a la familia? Ya no van a ser 6, sino que van a ser 9. 9 miembros. Por lo tanto, lo que yo me tengo que preguntar aquí es, de 6 pasamos a 9. Por lo tanto, esta variable aumentó. Ahora, de 30 vamos a pasar a X. Pero yo me tengo que preguntar aquí, ¿esta variable va a aumentar en días? O sea, las 9 personas van a hacer que me dure más la comida o van a hacer que me dure menos la comida. Claramente, entre más personas, menos me va a durar la comida. Por lo tanto, fíjense que aquí aumenta la variable, pero aquí va a disminuir. Por lo tanto, estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Por lo tanto, ya no voy a multiplicar cruzado, sino que voy a multiplicar hacia el lado. 6 por 30 es igual a 9 por X. Despejo la X, ¿cierto? Ese 9 está multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces, bajo esto, 6 por 30 dividido en 9. Aquí puedo simplificar, ¿cierto? Puedo simplificar por 3. Entonces, aquí por 3 me quedaría 2. Y aquí simplificar por 3 me quedaría 3. Y ese 3 lo puedo simplificar por 10, que sea, perdón, mi mente avanza más rápido. Este 30 lo simplifico por 3 y aquí me quedaría 10. Ahí. Entonces arriba me quedó 2 por 10, 20 y abajo nada porque lo eliminé. Por lo tanto, ¿para cuántos días me va a alcanzar si es que hay 9 personas? 20 días. Perfecto, disminuyó. ¿Se dan cuenta? Siempre, les vuelvo a insistir, siempre tienen que estar pendientes de si las variables van a aumentar, van a disminuir ambas, o una aumentar y la otra disminuir. Si ambas variables aumentan, multiplicar cruzado. Si ambas variables disminuyen, multiplicar cruzado. Si una variable aumenta y la otra disminuye, multiplicar hacia el lado. Si una variable disminuye y la otra aumenta, multiplicar hacia el lado. ¿Ya? Esa es la regla de oro. Dice, 3 obreros, ya vamos a poner aquí obreros, ya eso también es importante, ir ordenándose, ya. Obreros, 3 obreros demoran 6 horas en pintar una casa. Entonces aquí vamos a poner horas, 6 horas. ¿En cuánto tiempo pintarán la misma casa 2 obreros? Entonces la incógnita sería esta. De 3 obreros pasamos a 2, por lo tanto aquí disminuyó esta variable, ¿cierto? Disminuyó. 3 obreros demoran 6. 2 obreros van a demorar más o menos hora en pintar la misma casa. Claramente se van a demorar más, ¿cierto? Porque ahora son menos obreros. Por lo tanto, como una disminuye y la otra aumenta, es una proporcionalidad inversa. Por lo tanto, voy a multiplicar hacia el lado. 3 por 6 es igual a 2 por X. Entonces, aquí me quedaría 3 por, bueno, antes de eso, bajo 3 por 6. Ese 2, como está multiplicando la X, va
a pasar dividiendo para dejar a la X sola. Me quedaría 3 por 6, 18, dividido en 2 es igual a X. Y 18 dividido en 2 es 9. Por lo tanto, 3 obreros se van a demorar 6 horas y 2 obreros se van a demorar 9 horas. Bien, veamos más ejercicios. A ver qué nos resulta. Dice, un padre tiene 40 años, ¿ya? Y su hijo 16. Entonces la razón entre la edad del padre y del hijo es, recordemos que razón no es otra cosa que la famosa división, que la podemos escribir así, o también como fracción, ¿cierto? Entonces, un padre dice tiene 40 años y su hijo 16. El padre tiene que ir primero, entonces el numerito del padre iría aquí, 40, ¿cierto? Y el hijo 16, o podríamos ponerlo aquí 40 partido en 16. Esto, obviamente, que tiene que ir eh, simplificado. Se me había olvidado la palabra. Tiene que ir lo más simplificado posible. Entonces, vamos a simplificarlo. ¿Bien? ¿Qué número cabe en ambos números, en el 40 y en el 16? ¿Qué número cabe? Cabe el 8, ¿cierto? Para ir más rápido. ¿Por qué? Porque el 8 en el 40 cabe 5 veces, ¿ya? Entonces lo vamos a simplificar por 8. Y el 16 en el 8 cabe 2 veces. Entonces, esto es lo mismo que decir 5 es a 2 o 5 es a 2. Porque esto está simplificado de decir 40 es a 16. 5 es a 2. Bien, avanzamos. Dice, ¿qué razón o una razón equivalente a 12 es a 10? O también podemos escribirla como 12 es a 10. ¿Cuál razón es equivalente a esto? ¿Cuál razón va a ser igual? Y esto, nuevamente les digo, es simplificar. ¿Qué número vamos a elegir para ir simplificando? ¿Qué número cabe tanto en el 12 como en el 10? Podríamos empezar por el 2, ¿cierto? A ver si es que después nos resulta algo. El 2 en el 16 es 6, ¿cierto? Perdón, el 2 en el 12 es 6, ¿cierto? Y el 2 en el 10 es 5. ¿Puedo simplificar más? No, no puedo simplificar más. Por lo tanto, una razón equivalente a 12 es a 10 es 6 es a 5. Esto es muy simple. Siempre ir simplificando cuando me pidan razones equivalentes. La razón es una propuesta de poner un número comparado con otro. Algo es a otra cosa. Son las dos variables, ¿cierto? Veamos el ejercicio siguiente. A ver qué tal nos va con este. Dice, si con 4 grifos de agua, ¿ya? 4 grifos de agua, vamos a poner aquí grifos, ¿cierto? 4 grifos de agua, cuyas bocas de salida son de 2 centímetros cuadrados, entonces vamos a poner aquí área de la boca del grifo, ¿cierto? Por donde sale el agua, porque van a haber grifos con bocas más grandes, más chicas, o imagínense, una muy chiquitita sería como una manguera, pero los grifos se van agrandando, ¿cierto? Eso le llamamos área. 2 centímetros cuadrados. Se obtienen 300 litros. Entonces, ¿cuántos litros voy a obtener de un grifo, que sea de 4 grifos que tienen 2 centímetros cuadrados cada boca del grifo, ¿cierto? ¿Cuántos litros voy a poder sacar de agua? Voy a poder sacar 300 litros. Fíjense, estamos agregando una tercera. Y aquí es donde vienen las proporcionalidades combinadas. ¿Cuánto, cuántos litros, cuántos litros, aquí va a estar la incógnita, se obtienen en el mismo tiempo con 2 grifos, ¿cierto? Con bocas de 3 centímetros cuadrados.
Entonces, aquí vamos a tener que hacer algo muy interesante, que es comparar, ¿cierto? Para poder identificar qué proporcionalidades son, si son directas, si son inversas todas o si son combinadas. Hay varias técnicas. Ya me imagino que ustedes en el colegio han visto muchas o a lo mejor vieron, van a ver o vieron una diferente a la que yo les voy a proponer. Yo les voy a enseñar una que para mí es la más simple, pero bueno, si ustedes se saben otra, realizan los ejercicios de esa forma. Lo primero es que esta variable, que es donde está mi incógnita, la voy a poner al medio. Por lo tanto, voy a poner aquí grifos, ¿cierto? 4 y 2. Litros, voy a poner 300 y X. Y área, ¿cierto? Voy a poner 2 y 3. La primera comparación que voy a hacer va a ser entre los grifos y los litros, para identificar si las variables son directas o inversas. Fíjense que aquí yo tengo 4 grifos y pasé a tener 2 grifos. Entonces esta variable disminuyó, ¿cierto? Esta variable disminuyó. Y yo voy a obtener más o menos litros con menos grifos. Voy a obtener menos litros, por supuesto, ¿cierto? Porque si tengo 4 y tengo 300 litros, con 2 grifos voy a tener menos. Por lo tanto, eso también va a disminuir. Por lo tanto, los grifos con los litros siguen una proporcionalidad directa. Por lo tanto, multiplico cruzado, porque recordemos que en la directa vamos a multiplicar siempre cruzado. ¿Bien? Ahora, en los litros y área, vamos a volver a realizar nuestra pregunta, ¿cierto? Las áreas de los grifos pasa de 2 a 3. Aquí aumenta, ¿cierto? Cuando el área de la boca de los grifos aumenta, voy a obtener más o menos agua. Voy a obtener más agua, ¿cierto? Porque como aumenta la boca del grifo, sale más agua, por lo tanto voy a aumentar mi cantidad de litros. Por lo tanto, esta variable va a aumentar, comparándola con esta. Por lo tanto, si ambas aumentan, las variables siguen una proporcionalidad directa y les voy a multiplicar cruzado. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seguir la flecha. El 4 se multiplica con el X, ¿cierto? Y el X se multiplica con el 2. Ahora, igual, el 2 se multiplica con el 300, ¿cierto? Y el 300 se multiplica con el 3. Y listo. Y ya está. Ese X lo dejo solito. 4 por 2 es 8. Y este 8 se multiplica con el X, ¿cierto? 4 por 2 es 8. Ese 8 va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces tendría 2 por 300 por 3 dividido en 8, ¿cierto? Este 8 lo simplifico con ese 2, me quedaría 1 aquí y 4 acá. Entonces me quedaría X es igual a 300 por 3, 900, ¿cierto? Y dividido en 4. ¿Bien? Es una forma de resolverlo. ¿Bien? Ahora, voy a explicar de nuevo cómo se ordena esto, ¿cierto? Dice, si son 4 grifos de agua, ¿ya? Entonces tengo 4 grifos de agua, cuyas bocas de salida son de 2 centímetros cuadrados. Yo tengo que entender que el área o la boca del grifo se va aumentando o disminuyendo, ¿cierto? Hay bocas que son más grandes, otras más chiquititas de un grifo. Imagínense un grifo gigante, no tiene sentido que tenga una boca de salida de agua tan pequeña. Entonces esta es de 2 centímetros. Y con ella se obtienen 300 litros. ¿Cuántos litros se van a obtener en el mismo tiempo? El tiempo da igual porque aquí no me habla de tiempo, ¿cierto?
pero con 2 grifos, ¿cierto? ¿Cuántos litros? La X, pero con 2 grifos, y cada grifo tiene bocas de 3 centímetros cuadrados. ¿Qué voy a hacer? Como tengo 3 variables, la variable que está, la incógnita, la voy a poner al medio. Entonces voy a reordenar esto. Aquí voy a poner grifos. Aquí en vez de área, ya no va a ir el área, va a ir los litros. Y aquí el área la voy a poner acá a la derecha, por lo tanto lo ordeno de grifo, litros, área. ¿Verdad? Bien, perfecto. Ahora voy a hacer la comparación primero entre grifo y litro. Tal como lo hacíamos anteriormente en los ejercicios de atrás, ¿cierto? Íbamos haciendo comparación entre dos. Obrero horas, personas comida, aquí era tarro de pintura de precio, etcétera, ¿cierto? De a dos. Lo mismo acá, grifos, litros. 4 grifos, ahora ya no van a ser 4, sino que van a ser 2. Disminuyo, ¿cierto? La cantidad de grifos. Entonces me tengo que preguntar, con 2 grifos voy a obtener más o menos de 300 litros. Por supuesto que menos, porque tengo menos grifos. Por lo tanto, esta variable va a disminuir. Esta variable también va a disminuir. Si ambas disminuyen, ¿qué es lo que es una proporcionalidad directa? Multiplico cruzado. Siempre. Ahora, vamos a comparar los litros con el área. De 2 pasé a 3 centímetros. Por lo tanto, mi boca del grifo, donde sale el agua, pasó de un círculo chiquitito a un círculo más grande, ¿cierto? De 2 a 3. Con ese circulito más grande podría obtener más o menos litros. Más litros, porque está saliendo más agua. Por lo tanto, esta va a aumentar, comparándola con el área. Ya no nos metemos con esto, ya eso está a un lado. No desarrollamos litros con área. Multiplicamos cruzado porque ambas van a aumentar. Ahora, el 4 lo multiplicamos con el X y con el 2. 4 por X por 2. Seguimos las flechas que nosotros mismos hicimos. Igual, 2 por 300 por 3. 2 por 300 por 3. La X la dejamos solita, ese 4 con ese 2 pasan dividiendo, pero antes de pasarlos dividiendo, para que no me molesten, ¿cierto? Los multiplico, o podría haber dicho simplifico estos dos. Bueno, ahí ustedes ven cómo lo desarrollan, pero esto ya es una ecuación de primer grado. Entonces me quedaría 300 por 3, 900, dividido en 4. O también podría sacar el resultado de eso, ¿cierto? En general en la prueba, en la PAES, no van a haber preguntas relativas como a cálculo, ¿ya? Pero bueno, si les preguntan, eso sería 225 si es que no me equivoco. Por lo tanto, ¿cuántos litros voy a obtener con 2 grifos, pero con un área de 3? 225 litros. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sigamos. Dice, se sabe que 6 mangueras abiertas, ya se sabe que 6 mangueras abiertas, vamos a poner aquí mangueras, ya 6, durante 3 horas, aquí voy a poner tiempo, 3 horas, equivalen a 10.000 litros, ¿cierto? Entonces, 10.000 litros. ¿Cuánto tiempo, entonces aquí tiempo X, se necesita para llenar una piscina de 130.000 litros, ¿cierto? Con 4 de estas mangueras? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos que ir ordenando nuestra información en una pequeñita tabla, ¿ya? Que ustedes pueden poner ahí ahí, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos un poco más fácil porque la incógnita, la variable de la incógnita está justo al medio, ya no tenemos que reordenar nada. El tiempo está justo aquí al medio, ¿bien? Entonces, nos preguntamos, de 6 mangueras,
yo pasé a 4 mangueras. De 6 mangueras pasé a 4, por lo tanto esta variable la voy a disminuir. Entonces yo me pregunto, como esto es llenar una piscina, ¿cierto? Con 4 mangueras, con 6 mangueras me demoro 3 horas. Con 4 mangueras, con menos mangueras, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Me voy a demorar más, ¿cierto? Porque tengo menos mangueras. Por lo tanto, si esta disminuye y esta aumenta, es una proporcionalidad inversa, multiplico hacia el lado. No cruzado, hacia el lado. Esto lo voy a poner aquí más para que no se confunda con el otro. Y lo voy a borrar este que está acá. Ahora, si yo tengo que llenar 10.000 litros, me demoro 3 horas, ¿cierto? Si yo tengo que llenar 130.000 litros, me voy a demorar más o menos. Bueno, primero que todo aquí aumento, ¿cierto? De 10.000 pasa a 130.000. Y el tiempo va a ser más o menos que me voy a demorar más, porque son más litros, más tiempo. De 10.000 paso a 130.000. Por lo tanto, de 3 horas, ¿a cuántas voy a pasar? A muchas más. Eso aumenta. Si ambas aumentan, es proporcionalidad directa, por lo tanto se multiplica cruzado. Ahora, sigo la flecha que yo realicé para crear la igualdad, ¿cierto? 6 lo multiplico ¿con quién? Con 3. El 3, ¿con qué lo multiplico? Con 130.000. Ahora un igual. 4 lo multiplico ¿con quién? Con el X. ¿Y el X con qué lo multiplico? Con el 10.000. El X me está molestando, perdón, el 4 y el 10.000 me está molestando con el X. Entonces, bajo el X, esto me quedaría 6 por 3 por 130.000. Y como me está molestando el 4 al 10.000 al X, lo voy a pasar dividiendo porque está multiplicando, me quedaría 4 por 10.000. Ese 10.000 tiene 4 ceros, por lo tanto lo voy a simplificar con 4 ceros de acá. Ahí, me quedaría 13 nomás. Bien, entonces ese 4 lo simplifico con este 6, me quedaría 3 acá y 2 acá, porque en el 2 cabe tanto en el 6 como en el 4. El 2 en el 6, 3. Y el 2 en el 4, 2. Entonces me quedaría 9, porque 3 por 3, 9, por 13 dividido en 2, ¿cierto? 9 por 13. También aquí podemos hacer ese cálculo directo o podemos ir dividiendo primero. ¿Ya? Ahí yo lo tengo que ver. 9 por 13 me daría 117. 117 dividido en 2. 117 dividido en 2 es 58,5 aproximadamente. O sea, no aproximado, justo. Entonces, ¿cuánto va a ser mi tiempo? 58,5 horas. ¿Bien? Hay 3 problemas más que están como tarea propuestos. Por favor, realícenlo y dejen sus dudas o consultas en Schoology para que, en el foro, para que yo les pueda ayudar. ¿Qué hicimos hoy día? Comprendimos la idea de proporcionalidad.